ve perfecto, dice acá. Muy bien. Genial. Arrancamos entonces. Bueno, estamos dentro de lo que es la preparación física en deportes de situación. Como dijimos, vamos a estar viendo introducción a la física, y la docente a cargo en este caso soy yo, María Emilia Valiente, por si alguno quería agendar el nombre. Y la primera imagen tiene que ver con algunas cuestiones que nosotros tenemos en la cabeza que tienen que ver con la física. ¿Sí? Hay un árbol de manzanas que tiene que ver con un señor llamado Newton, que lo vamos a ver dentro de las últimas diapositivas. La física es algo que nos permite hacer que algo vuele, la física tiene que ver con la fuerza, pero la pregunta inicial es, ¿qué entendemos nosotros por física? ¿O cuál es la definición de física? Física generalmente hace una de las materias que a la mayoría le disgusta un poco, pero es una materia muy rica, y es una ciencia muy rica, dado que es la que estudia las propiedades de la materia y de la energía, y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos, dado que eso va a corresponderle al área de la química. Existen distintas ramas, como la acústica, el electromagnetismo, la mecánica, la óptica y la termodinámica, que son 5 grandes campos que tienen que ver con el estudio de la física clásica. Después vendrá otro tipo de física mucho más elevada, que tiene que ver con la composición y de la materia, y quarks, y un montón de cosas que nos exceden ampliamente a lo que nosotros vamos a preparar. Este estudio, estudio de un fenómeno, también puede ser según desde el punto de vista de la ciencia. Lo que pasa es que los físicos, una de las ramas primeras que salió de la filosofía, pareciera que toda la física, todo lo que sea ciencia depende de la física. No es así hoy en día, pero bueno, los físicos tienen este ego muy alto, por eso es que se le estudia el fenómeno según el punto de vista de esta ciencia. Ahora, ¿qué es la materia? Porque cuando nosotros hablamos de física, no podemos dejar de hablar de materia. Según la física clásica, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ahí yo les puse una imagencita de unas moléculas, es una representación, las moléculas no son así, pero es una representación didáctica de lo que es una molécula, y justamente lo puse al principio moviéndose porque quiero romper un poco con la idea que implica que nosotros pensamos la materia como algo estático. Y nada que ver. La física, por todos sus estudios, ha demostrado que en realidad la materia todo el tiempo está en movimiento. Según la física actual, cualquier entidad cuya presencia en una cierta región del espacio-tiempo conlleva que el tensor energía-impulso para dicha región sea diferente de cero, va a ser considerada como materia. Esto pareciera chino básico, que sí lo es, y lo vamos a dejar de lado, porque eso tiene que ver con estudios de otro tipo de física como la cuántica. Pero si buscan la definición va a aparecer, y se las quería presentar. Nosotros nos vamos a quedar con que es que la materia es lo que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, repasemos un poco cómo está compuesta la materia. ¿Recuerdan en algún momento, que habrán visto en su inicio educativo, que la materia está hecha de partículas llamadas átomos? Ahí tienen una animación que lo que viene a representar es la idea, en líneas generales, que nosotros no hacemos de los átomos. Tampoco son así, pero es una imagen didáctica que nos permite pensar. Estos átomos, podríamos pensar que la bola celeste que está en el medio, ¿sí?, que es el núcleo del átomo, cabe aclarar que está compuesta por neutrones y protones, que son partículas subatómicas, con una masa considerable, que va a ser la que le dé la identidad característica a ese átomo, ¿sí? De hecho, la cantidad de protones que tenga un elemento es que lo identifica su DNI, por decirlo de una manera. ¿Bien? Y eso que está rondando alrededor viene a representar los electrones.
que en realidad no son tan grandes a comparación de esa esfera celeste, pero sí quiero que se lleven esta idea que los electrones están en constante movimiento, que no tienen un punto fijo, al contrario, están todo el tiempo con una cantidad de cinética, le decimos nosotros en física, la cinética tiene que ver con esto de la idea de movimiento, que va a permitir que se forman enlaces o no con otros tipos de átomos. Por eso los átomos, como les decía, si se conjugan, pueden dar orígenes a distintas sustancias conocidas, algo tan espectacular como el ADN. ¿Sí? El ADN no es otra cosa más que una gran biomolécula, es decir, que los átomos forman un montón de moléculas, esas moléculas se van a estar uniendo y van a darnos las características físicas, biológicas y químicas que nosotros tenemos como seres vivos. Entonces, es importante que entendamos que todos estos elementos se combinan para dar la realidad que nos rodea. Pregunto a alguien que quiera participar, ahora lo vemos ahí en pantalla, pero estado de la materia, yo sé que puede llegar a ser aburrido, pero la idea de los estados de la materia, ¿alguien recuerda la teoría cinético-molecular, algo que tenga que ver con el movimiento de los átomos, si se forma, si no, cómo pasa de un estado a otro, el estado de la materia? Pregunto, no, ahora que voy a ver si alguien está hablando algo. A ver, admitir todo. La idea es que ustedes podamos entender entre todos que la materia, como dijimos, está hecha por partículas, átomos, moléculas e iones. ¿Sí? Los átomos son como el oxígeno, como el carbono, como cualquier elemento de la tabla periódica. Las moléculas es la combinación de más de un átomo. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver si lo podemos cerrar un cachito. Ahí está. Perdón que hago la pausa, pero estoy terminando de admitir al resto de los participantes. La materia va a estar en distintos estados. Podemos ver el estado sólido, ¿sí? El estado líquido, el gaseoso, y últimamente se suma al estudio de la física un estadio intermedio, medio raro, como es el plasma. Pero esto es a nivel universo, pero se los quería poner para que sepan que estaba, ¿sí? Se puede pasar de un estadio a otro, cada estadio de pasaje de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, va a tener su determinado nombre característico, ¿sí? No es la idea que repasemos esto, pero sí que sepan que la materia puede ganar o perder energía y pasar de un estadio al otro. Cuando les hablaba de los estados de la materia y del modelo cinético molecular, hacía referencia a que todos los elementos pueden pasar por distintos estadios. Uno conoce el agua, que es el ejemplo más sencillo, que lo tenemos en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, dependiendo de la temperatura. Pero no siempre depende de la temperatura que algo pase de un estado al otro de la materia. Si podemos observar, en el estado sólido, los átomos se encuentran muy bien ordenados y solamente van a tener una pequeña vibración atómica en el lugar. En el estado líquido ya no están tan ordenados, se empiezan a separar un poco, ¿sí? Y empiezan a ganar energía cinética. Esta energía cinética la van a ganar si yo le doy calor, por ejemplo, ¿sí? O si modifico la presión del sistema. A medida que va aumentando la energía, voy permitiendo que lo que suceda es que las moléculas empiecen a ganar mayor cantidad de movimiento y se empiezan a separar porque dentro de
la física, una de las cosas que se estudia, es la atracción y la repulsión de los distintos átomos. ¿Qué sucede? A medida que tengo más energía cinética, eso va ganando movimiento, las partículas van a chocar más y van a empezar a ocupar mayor espacio, ¿sí? Nosotros a veces hablamos de presión, y eso quiero aportárselo, si bien no lo puse en la diapositiva. En toda la área biológica siempre se habla mucho de la presión sanguínea, de la presión, cómo nos afecta la presión atmosférica a la hora de hacer ejercicio y demás. Puede ser que algo como la presión atmosférica nos modifique, sí, muchísimo, pero quiero definir presión. Presión es fuerza sobre unidad de superficie, que ahora podemos saber que es una fuerza. Pero a su vez, ¿cómo se determina o cómo se cuantifica esa fuerza? Se cuantifica de modo que la cantidad de veces que las moléculas golpean una determinada superficie. Imaginémonos que estas fueran pelotitas de ping-pong, ¿sí? A las cuales yo le estoy tirando rápidamente, y que van a golpear más cantidad de veces a la parte rígida de Sterlingmeyer, y lo que va a suceder es que va a generarse mayor presión, mayor fuerza sobre esa unidad de superficie. Les decía que obviamente a mayor fuerza, y si la superficie es elástica como una vena, puede llegar a generar determinadas lesiones, como una trombosis, como una ruptura de alguna arteriola o vénula, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el concepto de presión. Si bien no es esta presión de gas, sino es una presión hídrica, pero eso quizás más adelante lo podamos ver. Energía. La verdad es que es imposible hablar de materia sin que aparezca la energía en el medio de nuestra charla. Pero realmente, ¿qué nosotros entendemos por energía? ¿Sí? Los antiguos griegos hablaban de energía y relacionaban con el fuego. Nosotros, después cuando se introdujo la lamparita, pudimos entender que había energía eléctrica, que después pasaba a ser lumínica, ¿sí? Aprendimos de las plantas y aprendimos a utilizar la energía solar. En este caso el cuadrito celeste identifica lo que vendría a ser una pantalla solar. Las plantas utilizan esa luz solar para generar sustancias, así que de lumínica puede pasar a química, y se va a ir transformando. Y esto es algo que sucede en todo el universo. ¿Sí? Chicos que acaban de ingresar y ser admitidos, por favor, silencien el micrófono, después hacemos las dudas al final. ¿Sí? Mis disculpas. Y aparece un señor, que es Albert Einstein, que va a ser el encargado de relacionar y dar un salto importante en... Sí, a ver. Los podés silenciar vos, Emilia. Pero para que no lo encuentro. En el chat, silenciar a todos. Y no me silencio yo, porque no te olvides que yo estoy con otra, a ver. Habilitate vos como operadora. Pero bueno, seamos por favor ordenados cuando ingresan. Lo que pedimos es que ingresen con los micrófonos apagados justamente, y sobre todo los que llegan tarde, por favor. Un poco de respeto. Muchas gracias. Siga, compañero. Okay. Ahí estamos, se termina de unir a alguien más. Por favor, el recién ingresante también silencie. Volvemos a... Mil disculpas por la interrupción. Volvemos a la presentación. Albert Einstein fue un físico que es conocidísimo, fue uno de los que postuló la relación que hay entre la energía y la materia, ¿sí? Esta
muy sencilla ecuación, que parece muy rudimentaria, en realidad revolucionó muchísimo el campo de la física. Acá, silencio. La E es de energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto significa que si yo puedo generar una aceleración y llevar una determinada masa a una velocidad tan alta como es la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, la velocidad de la luz por la velocidad de la luz, voy a transformar esa materia en energía. Por eso la física nuclear es una de las físicas de mayor daño a nivel mundial, pero si se utilizase realmente para la producción de energía, sería una de las fuentes de energía más importantes, dado que con una pequeña porción de masa podríamos obtener una enorme cantidad de energía. Bien controlada, ¿no? Por supuesto. Entonces, veamos cuál es esta definición de energía. ¿Sí? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, que el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Sencillito, simple. Pero hay distintos tipos de energía, como les dije, hay una energía nuclear, una electromagnética, que los deportólogos algo de magnetismo y electromagnetismo deben tener en cuenta, la magnética también, la energía química, ¿sí? Cada vez que uno ingiere un determinado alimento, lo que hace es romper enlaces dentro de esas sustancias que son compuestos orgánicos, y tu cuerpo va almacenando de manera, cortito se lo explico, en forma de ATP, que son como moneditas de energía, la energía de esos enlaces para que vos puedas realizar cualquier tipo de tarea, ya sea sintetizar una proteína que vos estás utilizando, o bien correr una maratón. Por eso es tan importante lo que ingiero como sistema de nutrición. La energía mecánica, que tiene que ver con justamente mover masas y poder llevar adelante determinados trabajos, ¿sí? El trabajo es una fuerza aplicada por una distancia. Esta energía lo que implica y lo que nos va a permitir es llevar adelante, por ejemplo, buena preparación física. La energía térmica o calorífica en su momento se tenía siempre como pérdida de energía, porque todo lo que no puede ser transformado de una energía a la otra, es decir, de química magnética, se pierde por calor, hasta que algunos señores pudieron utilizar esa energía acumulada y, por ejemplo, generaron un tren de vapor. La energía eléctrica, que la conocemos, aunque no la entendamos, que es la que nos permite hacer todo hoy en día. La de los seres vivos o metabólica, que está muy relacionada a la parte química, que esto tiene que ver cuando las plantas, como yo les decía, utilizan la energía del sol para sintetizar los componentes necesarios para vivir, y nosotros después los ingerimos, y nosotros obtenemos esa energía para vivir, así que es sumamente importante. Y la energía iónica, que tiene que ver con sacarle electrones a los átomos. No importa esto ahora, es muy por arriba. Y bueno, y la energía del sonido, algo maravilloso, el microondas, como algo, aunque no lo escuchamos, las ondas tienen que ver con el estudio de los sonidos, hay microondas y hay otro tipo de ondas, que permiten, por ejemplo, calentar una pizza que quisiera comer. No es lo mejor comer pizza, pero una pizza que quisiera comer. Entonces, repasemos algunos conceptos importantes de la cinemática, que es una de las ramas de la física, que va a estar estudiando el movimiento sin tener en cuenta, ¿sí? Sin tener en cuenta la masa de los objetos.
igualmente vamos a definir masa, porque lo vamos a ver en la próxima presentación. Masa es una porción de la materia. En el sistema que vamos a utilizar se mide en kilogramos, ¿sí? Pero la cinemática va a permitirme a mí calcular distancias, por ejemplo, en un sistema muy simple como el movimiento rectilíneo uniforme, y me va a permitir calcular no solamente distancias, o si hago que alguien corra una determinada maratón, puedo sacar su velocidad promedio, ¿sí? Entendemos la velocidad, que es una magnitud física, que tiene un vector, que significa que una magnitud física tenga un vector, es decir, que tiene una dirección y un sentido, ¿sí? Y eso se estará establecido a partir de un sistema de referencia, etc. Por eso es que para nosotros los físicos hay velocidades negativas. Para generalmente los matemáticos no la hay, ¿sí? Pero, ¿cómo calculo yo una velocidad? Relaciono el cambio de posición que ha tenido un determinado objeto, sea una persona, un auto, una bolita, y lo divido por el tiempo utilizado. Si nosotros podemos ver acá, ven este triangulito que dice V de velocidad, D de distancia y T de tiempo. Bueno, es el que te permite calcular distintas cuestiones, sabiendo una velocidad y un tiempo, la distancia que va a recorrer. ¿Sí? Siempre en un sistema muy sencillo, muy simple, que es el primero que se estudia siempre, que es el movimiento rectilíneo uniforme. El tiempo, qué complicado, hay que definir tiempo. El tiempo es una dimensión física que representa la sucesión de estados por lo que pasa la materia. No hay espacio ni tiempo fuera del límite del universo, eso plantean un par de físicos, y es también un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. En líneas generales, nosotros el tiempo lo vamos a medir en segundos. Ahora bien, dinámica. Es la parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas. Y en la dinámica sí vamos a tener que incorporar el concepto de materia. Primero vamos a ver la primera ley de Newton. Creo que hay algún tipo de ejercitación. Acá me gustaría, si Javi querés meter algo de lo de deportología, y como invitadito. La idea es que el concepto de inercia, ¿sí? En ausencia de fuerzas externas, un cuerpo permanece y se queda en reposo, o bien, si su velocidad inicial es cero, o se mueve con movimiento uniforme y rectilíneo además, que ahí no le dice, con velocidad constante, si es que tiene una velocidad inicial en el momento que observamos la ausencia de las fuerzas. ¿Cómo puede ser que algo se mueva si no hay fuerzas alrededor? Pensemos en el espacio. ¿Sí? Algo que se lanza en el espacio, donde la fricción es cero, donde no interactúa ningún tipo de fuerza, queda en un movimiento rectilíneo uniforme. Después habrá masas gigantes celestes que hacen que las cosas orbiten alrededor de ellas, sí, pero ahí ya entra en juego una fuerza gravitatoria. Pero si no, los objetos seguirían moviéndose como venían moviéndose. Si ven el GIF que compartí de las cerezas, van a ver que en realidad hay dos cuestiones. Las cerezas chocan entre sí y son las que se ven frenadas, y las gotitas que tienen pegadas a su superficie siguen con un movimiento inercial, siguen con el movimiento que venían llevando, ¿sí? Eso es la inercia, es seguir y continuar el movimiento que venía llevando el objeto en ausencia de una fuerza que se le aplique sobre él mismo. Entonces, es muy complicado esto, porque eso hay que usar cinturón de seguridad, porque uno cuando choca tiene este sentido de inercia, después se generan lastimaduras a nivel de columna, pero bueno, la idea es... ¿Hola? Sí, yo de mí. Javi. Decime, hay unos ejercicios de inercia, ¿no? No tengo idea. No nos metamos todavía Yo en vi, eso. yo No nos metamos. vi, Sí, seguro, ¿cómo pero puedo bueno, apreciar? te quería preguntar, para que a ver si Dime. quede un poco más claro el concepto, que la inercia es una propiedad que tiene la materia. ¿Estamos de acuerdo con eso?
No es una propiedad que tenga la materia, es una ley que describe el comportamiento de la materia. La materia se comporta de esa manera en ausencia de toda fuerza que se le aplique alrededor. Ah. ¿Bien? Sí, imaginemos Esta una patinadora, sí, una patinadora de hielo. Ahí el nivel de resistencia es muy bajo. ¿Estamos de acuerdo? Si la patinadora, supongamos que tiene un sistema de fricción cero, se mueve y no se modifica nada en su cuerpo, se mueve porque alguien la empuja o porque ella se empujó inicialmente y deja de hacerlo en un momento, va a seguir moviéndose en línea recta, en un sistema ideal sin fricción, eternamente, si no se chocase con nada, obviamente. Ahora, por otro lado, ¿sí? Un objeto, lo podemos ver. Vos te veo ahí que creo que estás tomando mate. Si vos no agarrás la pava no se va a mover hacia ningún lado. Vos estás aplicando una fuerza sobre ese objeto para generar un movimiento. Por eso es que los cuerpos se quedan inicialmente en reposo, si es que estaban en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme, si no sufren ningún tipo de aplicación de una fuerza externa. Estoy mirando un gacho del chat. ¿Se entiende este concepto? ¿Hay dudas? Pueden participar, pueden desilenciarse, si quieren, y preguntarme algo hasta acá para no seguir a la segunda ley. esto está Vos, claro Javi, que es un sistema ideal, ¿no? Esto ocurre en los sistemas ideales. bueno, esto ocurre en los sistemas ideales, pero a su vez nosotros podemos asemejar un sistema ideal en el universo. ¿Sí? Fuera de lo que es la Tierra o de cualquier cuerpo celeste. Acá no sucede eso, porque nosotros tenemos una fuerza gravitatoria, porque tenemos fricción con el piso, podríamos generar algo, de hecho lo hacen con hiperimanes, donde la fuerza de fricción se anula y ese objeto sigue en movimiento hasta que se choca en línea recta. Te aseguro que hay 20.000 videos de eso, lo hacen. La verdad es, puede suceder. A ver, había un mensaje, pero la idea es que lo que nosotros estudiamos y en la realidad así no sucede, salvo estas cuestiones. Por ejemplo, yo arriba de un auto, el auto choca y sigo moviendo inercialmente hacia adelante. O un jugador de fútbol es chocado por otro y en realidad vas a ver que su cuerpo, su parte de arriba, si pudiéramos diferenciar su torso, también sigue en un movimiento inercial. ¿Se Bueno, eso yo entiende? creo que después lo vas a explicar con el concepto de cantidad de movimiento y esas cosas, ¿no? Sí, tenemos que verlo por ahí un poquito más adelante a eso. Hoy yo doy todo lo necesario para que después las palancas, sí, a ver, ahí decía, este chico que sí Sí, puede salir y volver a entrar, que sí que lo aceptamos de vuelta a decir. sí, sí, sí. La idea es que darle todo el pie inicial para que después cuando apliquen palanca no sea algo colgado de una nube. Ahí les digo, así seguimos un cachito. Esta es la primera ley de Newton. Y todo esto es, ¿qué es una fuerza? Cuando nosotros hablamos de fuerza, lo utilizamos muy propio del vocabulario coloquial, pero ¿qué es realmente una fuerza? ¿Sí? La fuerza es una magnitud vectorial, es decir, que se puede aplicar en una dirección y un sentido, hacia arriba, hacia abajo, hacia el este, hacia el oeste, que mide la razón del cambio de momento lineal entre las partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, que es la que a nosotros más nos interesa por el momento, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Creo que ahí venía más o menos lo que vos venías preguntando, Javi. Que no debe confundirse con esfuerzo o energía. ¿Sí? La fuerza es una magnitud vectorial, es algo que se aplica, que aplico yo o cualquier otro sistema,
sobre un determinado objeto para cambiarle el momento lineal. Porque el momento lineal, por ejemplo, si yo agarro una piedrita atada de un violín y lo empiezo a girar con boleadora por arriba de nuestra cabeza, esa piedra empieza a girar de forma circular por encima nuestro. A eso pareciese que yo no estoy aplicando ninguna fuerza. La realidad es que esa fuerza se va a ver cuando se corte la soga, porque la piedra va a seguir moviéndose, porque yo le estoy dando una fuerza centrípeta, se dice, ¿sí? O como salen las gotitas del lavarropas, del secador de ropa, también lo hace por una fuerza centrípeta que hace que la ropa expulse el agua. No sé si todo el mundo lo debe llamar secarropa en todos lados, pero es el Coinor esa cosa, no sé si puede decir marca, no sé si puedo decir marca, pero es el Coinor el que gira, bueno, ese es el que utiliza la fuerza centrípeta, por ejemplo, es lo más cercano que podemos ver nosotros. ¿Cómo se llama? Los que van a la NASA, los de la NASA, se me fue la palabra, astronautas, son expuestos a fuerzas centrípetas muy altas para generar situaciones de diversas de gravedad, por ejemplo, para ir acostumbrando al cuerpo. Volviendo a la pantalla, bueno, acá vemos distintas personas deportistas, por lo visto, haciendo distintos tipos de esfuerzo y aplicando distintas fuerzas en distintos objetos. ¿Sí? Digo, el esfuerzo es el esfuerzo físico, van a estar haciendo gasto energético, pero por ejemplo acá está aplicándole una fuerza hacia arriba a esta pesa. Se me fue. A ver, denme un segundo. Atrás. Están todos, ¿no? Sí. Sí, todo perfecto. Se te fue la pantalla. Se me fue la pantalla, ¿por qué lo voy a dejar de compartir un cachito mientras que la pongo de vuelta? Así llego directamente a la diapositiva y no perdemos tiempo. Acá estoy, física. ¿Quieren aprovechar mientras que yo trato de ¿Alguien poner quiere la hacer diapositiva? una pregunta? Mientras tanto, algún concepto que Yo se sé que pueda... no es lo más divertido del mundo la física, pero No, se pone buena, se pone buena. después con la aplicación es re interesante. Pero tenemos que tener unos conceptos de base para poder empezar a hablar lo más cercano posible a los términos que deberíamos usar cuando hablamos de fuerza, de potencia, de velocidad, de aceleración. En realidad es aceleración negativa para la física, no hay desaceleración, sino variación de velocidad negativa. Aceleración negativa, porque también es vectorial, por supuesto. Es una derivada. Sí, tiene que ver con la velocidad, es la derivada de la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición, por Entonces lo tanto es la segunda derivada. cuando hablamos de potencia y fuerza y todo eso, bueno, tenemos que realmente de qué estamos hablando. Cuando hablan de la fuerza explosiva, de la fuerza potencia. Bueno, hacia eso van esos talleres también, estos talleres. Hoy estamos con las bases. Sí, al principio suele ser como muy pesado esta idea, por una cuestión que uno, a muchos le ha costado mucho, me incluyo, en el secundario estudiar física, hasta que la entendí y me gustó y entendí su aplicación, pero lleva un proceso el hacer ese clic mental de poder entender hacia dónde va la física o para qué sirve, porque al fin y al cabo pareciera que nunca sirve para nada más que para ver carritos tirados por sogas, y la verdad es que no. La física está en todas las cuestiones de la vida, en líneas generales. Si quiero correr un mueble en mi casa, ¿sí? Si quiero correr un mueble gigante y quiero hacer una determinada fuerza, bueno, lo voy a poder acelerar mucho, lo voy a poder acelerar poco. La fricción
hay muchas cuestiones que entran en juego a la hora de nosotros ejercitar sobre un objeto o hacer una fuerza sobre un objeto que uno debe tener en cuenta, porque es importante un buen calzado a la hora de ejercitar, qué hace la situación de amortiguación, siempre tengo que aplicar la fuerza, o no sé, pienso en un futbolista, siempre le aplico la fuerza a la pelota, que es el objeto esférico que voy a patear, en el mismo lugar, o si quiero generar un efecto, tengo que patearlo en otro lado. ¿Qué pasa con la intensidad del golpe? Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones físicas. Ahí ya estoy A ver, apta Emi, si para podés pasarles. compartir la pantalla ya, fíjate, Sí, ya estoy. Pestaña, a ver si sale. ahí, e Ahora inicio sí, la presentación. ¿Dónde me quedé? perfecto. Ahí está. Cargo un cachito. Ahí les decía, ¿sí? Son distintas personas que están aplicando distintas fuerzas, ¿sí? En distintos objetos de distinta manera. Una cosa es un golpe, otra cosa es una fuerza sostenida, ¿bien? Como el caso del levantamiento de pesas, o no sé bien cómo se llama el del boxeo. Ahí sí, soy media burra con Deporte de esto de... combate. Muy bien, en eso. Ahí estamos, ahí se ve. A ver, ¿En qué diapo estás? estoy en la 13, pero está lento acá lo mío, perdón. En Moreno no hay buena conexión de internet. A ver, viste que en vivo puede fallar, dicen. Sí. A ver, ahí. Para que lo interrumpí, vuelvo a intentar. Ahí vamos. Pestaña, acá, compartir. Está comenzando a compartir la pantalla. Ahí está. Tercera ley, video. Acá estoy. Es una fuerza, segunda ley de Newton. Ahí voy, dámosle tiempo. Ahí va. La segunda ley de Newton es quizás una de las más importantes para lo que va a ser después la aplicación de la física. La fuerza va a ser igual a la multiplicación entre la materia y la aceleración que ocupa, la materia del objeto y la aceleración que ese objeto tiene. Por eso un objeto que no se mueve tiene una aceleración cero. Entonces no hay una fuerza que lo esté aplicando. Por eso un objeto que está con una velocidad constante también tiene aceleración cero. Por eso no hay una fuerza que esté ejerciendo sobre ese objeto. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada. Y la constante de proporcionalidad es la masa de ese cuerpo. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vemos en el dibujo que hay un señor que está golpeando una pelotita de golf y le aplica una determinada fuerza. Suponiendo que ese mismo señor aplica la misma fuerza cada vez que da el mismo golpe, vemos que una vez que aplica la fuerza a una masa muy pequeña, que es la de la pelota de golf, la aceleración que va a tener esta pelota es muy grande. Ahora, si hiciera eso mismo un camión, por más que la pelotita esté adentro, no va a generar una aceleración en el camión, ¿sí? Porque la masa es muy grande. Y acá sí me voy a parar un cachito a que tengamos en cuenta un par de cuestiones. En física es muy importante el tema de las unidades, pero muy importante. Y vamos a tener distintos sistemas en los cuales medir. Uno de los más utilizados es el sistema MKS, ¿sí? Que tiene que ver con metros, kilogramos y segundos. En el sistema MKS, la masa, acá está M es de masa, es en kilogramos, la longitud o distancia va a ser en metros y el tiempo se va a medir en segundos. Si nosotros recordamos que fuerza
es igual a masa por aceleración, y la masa entendemos que es en kilómetros, y recordamos que la aceleración es en metros sobre segundo cuadrado, la fuerza tiene una unidad que es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa fuerza obviamente lleva el nombre de quien ideó la ley, que es Newton. ¿Sí? Que es la N de Newton. Cuando hablamos en fuerza, decimos, por ejemplo, 30 Newton. Nosotros tenemos un mal uso, muy mal uso, de la situación de peso, por ejemplo. Yo digo, peso 30 kilos, peso 80 kilos, peso 90 kilos. La verdad es que nosotros no pesamos 90 kilos. No, si pesamos, imaginemos una persona con 100 kilos, en realidad, de masa, su peso va a ser 980 newton, ¿sí? Porque el peso, que es una fuerza, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Entonces nosotros utilizamos el equivalente porque en realidad todos nos movemos en un sistema donde la aceleración de la gravedad es constante, relativamente, entonces utilizamos su equivalente en masa. Pero en realidad, el peso, que es una fuerza, se mide en newton. Y para tener el equivalente, si yo tengo 30 kilos de masa, 80 kilos de masa, lo tengo que multiplicar por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la velocidad, perdón, que es la aceleración de la gravedad. Cuando vaya al médico llevo la calculadora y cuando me pregunte el peso le digo el cálculo correcto, entonces. Claro, y el médico te va a dar una dosis 10 veces más de medicamento. No te lo recomiendo. Lo usamos mucho porque es más simple y porque la verdad que a nadie le gusta decir peso 700 newton. ¿Se entiende? Prefiero decir peso, no sé, 63 kilos. No lo peso tampoco, gente, no peso mucho más, pero digo, tenemos una cosita con las cantidades y nuestros pesos. Pero bueno, para que se den una idea, que hay cuestiones que nosotros tenemos arraigadas en nuestra forma de hablar, la equivalencia entre peso y masa, y son dos cosas distintas. Masa ya vimos lo que era, y el peso es una fuerza. Es la fuerza que aparece cuando una masa es acelerada por la gravedad. ¿Sí? De hecho, si uno pudiese viajar al universo, directamente ir por fuera de la Tierra, se daría cuenta que en realidad nosotros no tenemos un peso, tenemos una masa que ocupa un volumen en espacio, pero en realidad Emi, ¿masa la no hay definiste nada. como cantidad de materia? Sí, una porción de materia que ocupa un lugar en el espacio. Perfecto. ¿Sí? Esa es la masa. Yo tengo una determinada masa muscular, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, el peso que yo tengo es esa masa, si yo quisiera saber el peso de mis músculos, pudiéramos independizarlo del resto de mis órganos, sería esa masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. ¿Se entiende? Hay otro sistema que se utiliza no en el ambiente de la educación física, ¿sí? Porque estamos hablando de gramos, centímetros y segundos, que es en el sistema CGS, ¿sí? Pero que es un equivalente y a veces en algún tipo de ejercitación o algún tipo de aplicaciones pueden aparecer, que es la DINA. DINA es un equivalente, pero del sistema CGS del Newton. También habla de fuerza, ¿sí? Y este sistema técnico no lo usa, solamente lo usa Inglaterra, así que no le vamos a dar mucha importancia en este momento, ¿sí? La tercera ley de Newton habla de algo muy importante para la preparación física, que es el principio de acción y reacción. De hecho, ahí les puse una pelota y un pie. ¿Sí? Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primer cuerpo. Hasta ahí pareciera chino, pero les juro que no es chino. Es un poco la vida. Siempre y cuando vos apliques una determinada fuerzas para determinadas cuestiones, vas a recibir lo mismo nada más que en tu sentido. Si vemos acá, podemos ver el pie que va a ejercer una fuerza sobre la pelota, por eso la pelota va a salir disparada hacia adelante, y dependiendo
la masa también tiene que ver, esta pelota le va a devolver la misma fuerza, pero en sentido contrario, por eso empuja hacia atrás cuando yo pateo, ¿sí? Lo podemos ver en esto, en un arma que es disparada también, cuando sale la bala me empuja hacia atrás la mano. Y es muy importante porque acá va a depender la masa de la pelota. La masa de la pelota, o del objeto que estoy empujando, si es muy grande, me va a generar una fuerza hacia atrás que puede lesionarme, por ejemplo, porque me da un tirón en el músculo. Con frecuencia esto se enuncia, dice que a cada acción siempre se opone una reacción, igual pero en el sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección. Dirección es la línea, ¿sí? Para nosotros la física es la línea por donde se va a mover la fuerza. El sentido es hacia la derecha, hacia la izquierda, positivo, negativo, eso lo va a dar el observador. Magnitud implica de la cantidad de fuerza, 5 newton, 10 newton, ¿sí? Y sentidos opuestos, por eso les decía yo, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Puedo pegar y no sentir nada en una pelota de playa, por ejemplo, pero ahora, si esto es una pelota de básquet, voy a sentir mayor reacción en realidad, por más que yo pegue con la misma fuerza, porque me devuelve una aceleración mayor. Y acá hay un ejemplo didáctico que me pareció lindo para que lo veamos. Y para descomprimir un poco. A ver si me da el ok. Ahí va. ¿Sí carga? Es un video. Es un videíto, sí. Cortito. A veces no se Bueno. reproduce por eso. Oh. Igual lo habrán visto 20.000 veces en Facebook, pero... Son dos pelotas. Ejercitación con 2 pelotas, una que sale mal, porque una de las chicas sale volando. Básicamente se chocan dos pelotas. ¿Viste que hay una ejercitación con pelotas gigantes? A ver si reproduce. Si no, pasamos a la otra diapositiva. Después les paso el link en el grupo. Olvídate. Después le pasamos el link en el grupo. Dale. Ahí vamos. Que me deje poner el último. A ver. ¿Alguien tiene el micrófono abierto hasta ahora? No. No. Perfecto. Soy yo. ¿Sos vos solito que estás tomando mate? No convidas. Y bueno. Mate, bebida argentina caliente, para el extranjero que no conoce. Claro, perdón, sí. Una bebida que se toma en algo con bombilla que compartimos entre todos. Muy poco higiénico para el mundo, pero muy rico para nosotros. Ahora se toma solo el mate encima. Ahí está. Bueno, la idea era un poco repasar esto y que surgieran dudas, así que gracias a todos. Ahora la idea, vamos a abrir las preguntas que quieran tener de física, ¿sí? Y agradecemos otra vez a la preparación física de aportes de situación. No, gracias a vos, Emi, por este breve intercambio. Bueno, abrimos las preguntas, que quiere utilizar el micrófono. Yo tengo una pregunta para arrancar y romper el hielo. Sistema de referencias. ¿Qué es el sistema de referencia? Sí, ¿qué relación tiene con el tema de los vectores? Muchísimo. En realidad, cuando uno empieza a trabajar y empieza a observar sobre un determinado fenómeno, debe establecer cuál va a ser su sistema de referencia, es decir, en qué punto va a estar el observador con respecto a ese fenómeno físico a observar, hacia dónde va a tomar que las mediciones sean positivas, por esto que hablábamos de la aceleración, desaceleración, fuerzas positivas, fuerzas negativas, hacia dónde voy a tomar yo como observador, eso tiene que estar explicado en el mapa o en el mapeo, en el dibujo, en el esquema que nosotros tenemos para trabajar, dónde voy a tomar para qué lado, generalmente para la derecha y para arriba suele ser positivo, y para dónde es negativo. Porque de esa manera, cuando yo haga sumatoria de fuerzas que se aplican por ejemplo, a un determinado objeto,
si pongo mal los signos, me va a dar un resultado matemático que no condice con el resultado físico. ¿Se entiende? Si yo tengo este objeto, el mouse, ¿bien? Y digo, bueno, las que son hacia aquel lado, que me van a mover, tengo problema porque yo muevo hacia la derecha y acá me veo hacia la izquierda. Pero bueno, en este sentido va a ser positivo la fuerza. Bueno, todas las fuerzas que se muevan hacia ese lado van a ser positivas. Si ahora digo, bueno, todas estas otras van a ser negativas, todas esas las tengo que contemplar como negativas. Hacia arriba, hacia abajo, lo mismo. ¿Sí? Si yo aplico dos fuerzas de igual magnitud, pero sentido contrario, pongamos que yo estoy aplicando 10 newton con esta mano y 10 newton con esta, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad no se mueve hacia ningún lado. ¿Por qué? Bueno, está fácil, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo es 0. 10 positivos más 10 negativos es 10 menos 10, que es 0. Por eso no hay movimiento. Bien, perfecto. Ahí te basaste en un sistema global, es decir, todos estamos a partir del mismo eje X, X e Sí, Y. nosotros tomamos X, a ver, son convenciones matemáticas más que nada. Que el eje horizontal sea el X y que el eje vertical sea el Y. ¿Podría yo llamarlo de otra manera o podría tener invertidos los signos? Eso no debería modificar, si establezco un buen sistema de referencia, el cálculo matemático final. Perfecto. Todos tenemos que llegar a lo mismo. Claro, porque yo, para que vayan relacionando con algunas cosas, nosotros usamos mucho los conceptos de fuerza vertical, fuerza horizontal, la preparación física, para también clasificar los ejercicios en aquellos ejercicios que son predominantemente, que tienen transferencias de fuerza a lo vertical, por ejemplo, hacia el salto, y aquellos ejercicios que tienen más transferencia a la aplicación de fuerza horizontal, como puede ser un sprint o un salto horizontal, en busca de distancia horizontal. Entonces, Claro. si te basas en la referencia global, donde, bueno, hacia arriba es vertical y hacia adelante es horizontal, todos tendríamos que estar hablando de lo mismo. Sí, la idea es esa. Y si yo utilizo algo que no es mi convención, lo tengo que dejar explicitado. Perfecto. Diego me hizo una pregunta por privado, Epa, que es muy con qué importante. confianza? Así, no, no. Hola, Diego. Diego Quero, dice. Me pregunta, dice, si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y la fuerza aplicada no alcanza para acelerar la masa, ¿cómo sería? Es que en realidad ahí aparece otra fuerza, que es Claro, la fuerza de rozamiento, que nosotros no lo tenemos en cuenta en nuestro pensamiento tradicional, ¿sí? Pero si yo tengo un objeto que está apoyado sobre una superficie, inmediatamente cuando quiero moverlo, va a haber una fuerza que se contrapone llamada rozamiento. La relación entre una materia y la otra va a tener un coeficiente de rozamiento que se llama mu. Y hay un mu estático y hay un mu dinámico. Mu estático es cuando todavía no logro mover el objeto. Ustedes, si quieren mover una heladera, al principio van a sentir que su cuerpo hace una cantidad de fuerza, por decirlo, un impulso le genera al objeto importante. Una vez que se empezó a mover, ya la fuerza ejercida pareciera que le tengo que hacer menos. Y eso es verdad, porque lo único que tengo que ver es que el mu me va a dar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, esto es muy técnico, pero bueno, la fuerza de rozamiento es igual al mu por la normal del objeto. La normal del objeto es la inversa del peso en este caso, o del sistema de referencia que le estoy aplicando, la sumatoria de fuerzas, supongamos que me da una resultante, ¿sí? Hacia abajo. Bueno, la contraria, es decir, de sentido contrario, pero misma dirección y mismo módulo, se llama anormal. Esa anormal, por el mu de rozamiento, va a ser la fuerza de rozamiento. Una vez que yo logro vencer, es como si yo tuviera siempre una personita empujándome el mouse para este lado. Una vez que yo hago fuerza, fuerza, fuerza hasta que lo venzo. Una vez que lo venzo es como que me cambiaron de personita con menos fuerza y sigo empujando, ¿sí? Por eso es que a veces uno aplica una fuerza y pareciera que no genera una aceleración.
¿bien? Porque hay otra fuerza actuante que aunque no la vea, está ahí. Para llevarlo un poquito más al campo real, es una de las fuerzas que se nos opone al movimiento, básicamente. Es una de las tantas fuerzas que se opone al a la posibilidad de movernos, Claro, ¿no? y dependiendo qué utilices, a veces necesitas que tu agarre al piso sea mucho, ¿sí? No sé, en una escalada me imagino, vos no querés resbalarte. Necesitas generar que la fuerza de rozamiento sea mayor, entonces por eso utilizás un zapato especial que genera eso, ¿sí? Ahora, si voy a hacer, no sé, voy a trabajar sobre la arena, voy a tener una determinada fuerza de rozamiento, que va a ser menor que la del pasto, por ejemplo. Otras fuerzas que podrían ser, por ejemplo, la fuerza aerodinámica, el aire, el viento, la masa de aire, también nos va a ofrecer una resistencia al desplazamiento. Sí, genera una fuerza de rozamiento. Estamos hablando ahí ya no del sistema entre la persona, porque estamos hablando de personas en deporte, no entre la persona y el objeto del piso, ¿sí? No el suelo, sino es entre la persona y la masa de aire circundante, pero también es una fuerza que aparece, ¿sí? En la fuerza de resistencia del viento, vendría a ser, o de la atmósfera, o del agua. Perfecto. Ahí tenemos una pregunta que está relacionada de Stephanie Gregory. Cuando Ujú. analizamos una fuerza preferentemente horizontal, es decir, una fuerza si lo analizamos de la cinemática, sería más predominantemente cinemática horizontal. Sí, Un salto en un sistema horizontal. real. Sí, sí. Por ejemplo, un salto horizontal. ¿Qué datos deberíamos tener en cuenta? Tendríamos Así, que tener la, diga, la diga. masa, la masa de la persona, Ahí desde el análisis dinámico tendrías en cuenta la masa. sí, pero que te va, porque en realidad en la vida cotidiana la cinética no existe. No existe un movimiento rectilíneo uniforme, ¿se entiende? No existe. No Para, existe uniforme. Nosotros por ahí la cinemática la usamos, por ejemplo, para hacer un análisis independiente de la masa, para Ujú. analizar una carrera, cuánto tiempo tardó, cómo fue su aceleración, en los tramos, si aumentó, si disminuyó. Ese Está bien, eso, análisis puede servir. pero acá dice fuerza preferentemente horizontal. Si aparece la palabra fuerza, estamos hablando de dinámica. Eso es No exacto, podemos sí. dejar de lado la masa, Ahí sí. ¿sí? Si vamos a tener en cuenta la fuerza, inmediatamente entra la dinámica como ciencia, ¿se entiende? Sí, No sí. puedo pensar la fuerza sin una masa a la cual se está aplicando. Si yo quiero hacer un análisis de desplazamiento, que es lo que estamos hablando recién, en una carrera, sí puedo ver distintas cuestiones cinemáticas, como qué tiempo o qué desplazamiento obtuvo en, no sé, en una hora, cuánto puede correr una persona durante una hora, o cuál fue la velocidad promedio de la carrera, bien, bueno, calculó la distancia, calculó el tiempo, sacó una velocidad. Pero ahora, si vamos a analizar fuerzas, preferentemente horizontal, necesito sí o sí ver el sistema, el peso de la persona, las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo, ¿bien? Porque por ahí estoy haciendo una carrera libre y donde yo me muevo únicamente, por ahí estoy haciendo una ejercitación con peso atrás, como hacen los rugbyers que van empujando cosas, que va tirando de las cosas, bueno, todo eso va a ser necesario para tener en cuenta, bueno, este es un salto horizontal, me dice. Sí, básicamente Sí, tenés que tener la el masa, ángulo, el el ángulo, ángulo, o depende del tener ángulo una con el. dinámica tipo proyectil, sería. Claro, porque en realidad nada es horizontal plenamente si va a haber un salto. Si hay un salto implica que hay una componente vertical. ¿Bien? ¿Qué pasa? La energía mecánica del sistema, que es el objeto o la persona a correr, tiene dos opciones. Toda la energía acumulada en este objeto o es potencial, ¿sí? Cuando está arriba, una montaña, por ejemplo, o gana movimiento horizontal, ¿sí? O es cinética. La conjunción de estas dos me va a ir dando la posición y me va dando la situación del objeto.
la forma más simple de verlo es una pelotita en una colina, ¿bien? Una vez que una pelotita sube una colina, o la tiro de arriba de una colina, cuando la subo le estoy entregando un montón de energía potencial. A medida que va descendiendo, va perdiendo energía potencial y va ganando energía cinética. Si gana energía cinética, es decir, que va a tener mayor velocidad, va a moverse más rápido. Por eso es importante también el ángulo en el que aplica una fuerza. ¿Por qué? Porque esa fuerza o va a ir más destinada, pensemos esto, 45 grados me va a dar la mitad de fuerza hacia el plano horizontal y la mitad de fuerza hacia el plano, horizontal y vertical, ¿sí? 45 grados siempre me va a dividir la fuerza en dos. Esto tiene que ver con trigonometría, no me voy a meter mucho, pero sí les doy un ejemplo. Si uno imaginara esto como una sombra, ¿sí? No pudiera poner la luz acá arriba, a medida que yo achico el ángulo, la sombra horizontal, es decir, lo que va a corresponder a la descomposición de este vector en su plano horizontal, va a ser más grande. Si yo la pusiese mucho más arriba, ¿sí? La sombra que me va a proyectar es 0 en respecto al horizontal. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero tener mayor proyección horizontal, voy a tener que buscar la optimización de ese ángulo de despegue. Y no va a poder, si quiero que sea óptimo, entre altura y distancia horizontal, tiene que ser aproximadamente 45 grados. Si lo supero, voy a elevarme mucho y descender en poco tiempo. Si me juego muy, muy al tope de achicar mucho el ángulo, puede que me despegue mucho horizontal, o sea, me pueda recorrer mucho horizontal, pero quizás la altura, el recorrido de altura, no me dé y me termine así golpeando en el piso. Eso se relaciona ¿Bien? mucho con los lanzamientos, por ejemplo, en atletismo, que se busca los ángulos óptimos de lanzamiento para que haya una composición correcta entre vertical y horizontal y se logre la mayor distancia, como que se buscan esos ángulos óptimos de proyección, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver, no, depende qué, ¿se entiende? No es lo mismo lanzar una jabalina que lanzar a una persona, digo, son Sí, dos sí. cosas distintas. ¿Se entendió, Stephanie, Gregory? No sé si contesté o esperaba esa contestación. Hay gente esperando. Y lo que les comento también, que bueno, los que estuvieron en el taller de fuerza y velocidad que estuvimos haciendo hace poco con Andrés Lepor y que veo que algunos hay acá, bueno, justamente esto todo lo que se plantea la teoría del vector, ¿no? Que correctamente se apliquen las fuerzas en función del vector o el tipo de fuerza que se quiere expresar, si predominantemente horizontal o predominantemente vertical. Por eso, en el atletismo, por ejemplo, la partida de atletismo, se busca que sea lo más horizontal posible la salida, para que se aplique la mayor fuerza en el vector horizontal, que es lo que nos va a llevar más hacia adelante, por ejemplo. Claro. Ahí ingresó nueva gente, me imagino que debe ser para la charla que prosigue. Sí, sí, ya estamos cerrando. Si querés hacer algún cierre, Emi, comentar algo. ¿Dónde te pueden No, encontrar? si supieran, Javi, tienes una máquina de insistencia, porque mis horarios son súper acotados, pero eh, no, ya vamos a hacer algo por ahí con más tiempo y más desarrollo, si les interesa. Igual si quieren conectarse conmigo fácil, mi Facebook es María Emilia Valiente, me mandan ahí solicitud. No van a ver nada de física, porque no publico mucho, la verdad es que si publicase mucho creo que me quedo sin amigos en el Facebook, así que, pero si quieren ahí o les quedó alguna duda, me pueden buscar María Emilia Valiente, me mandan solicitud y me escriben, estuvimos charlando por Zoom y hablamos. En el grupo igual estamos todos. Sí, también. Buenísimo. Ahora, bueno, desde ya obviamente agradecerte y obviamente te vamos a exigir que estés para la próxima, en otra ocasión, ya un poco más metidos, todavía más en la parte de física, ya llevándolo de a poquito a cosas deportivas, para el entrenamiento, para que la gente empiece a relacionar mucho más la física con el ejercicio. Bueno, ahí les mandé. De nada, dejo en manos tuyas, voy a silenciar cámara eh, Dale. y sonido. Les mando un beso enorme a todos. Chau, chau.